El poder de los números. Introducción. El lenguaje de las cantidades. Bienvenidos a este nuevo encuentro. Si en el episodio anterior hablamos de cómo enseñar, hoy nos sumergiremos en el qué enseñamos cuando hablamos de números. El conocimiento aritmético es la columna vertebral de nuestra vida diaria, desde contar el cambio en el mercado hasta entender estadísticas complejas, todo nace de los conjuntos numéricos que exploraremos hoy. Parte 1. Los números naturales y el sistema decimal. Todo comienza con el concepto de cardinal, que no es más que el número de elementos que tiene un conjunto. El conjunto de los números naturales, representado por la letra n, incluye históricamente desde el 1 en adelante, aunque en nuestros programas escolares incluimos el 0. Pero el verdadero salto tecnológico de la humanidad fue el sistema de numeración decimal. Es un sistema posicional donde el valor de un dígito depende de dónde esté ubicado. Gracias a este sistema, con solo 10 símbolos podemos representar el infinito. Entender las unidades, decenas y centenas es el primer gran reto que enfrentan nuestros alumnos, y es donde la base 10 se vuelve fundamental. Parte 2. Las 4 operaciones básicas. La aritmética no es estática, es movimiento. El texto nos recuerda que la adición es la acción de reunir o agrupar. Es importante que el alumno entienda las propiedades como la conmutativa. El orden no altera la suma. La sustracción es el proceso inverso, donde buscamos la diferencia. Aquí el concepto de pedir prestado debe ser reemplazado por la comprensión del valor posicional. La multiplicación no es solo una suma reiterada, es una operación con personalidad propia que incluye conceptos de proporcionalidad. La división, quizás la más compleja, pues implica repartir o agrupar, y nos introduce al concepto de resto o residuo. Parte 3. El desafío de las fracciones y decimales. Avanzando en el texto, llegamos a los números racionales. Las fracciones suelen ser el mayor obstáculo en la educación básica. Debemos enseñarlas no como dos números separados, sino como una relación entre un todo, denominador, y las partes que tomamos, numerador. El paso de la fracción al número decimal es el puente necesario para entender el dinero, las mediciones y los porcentajes. Parte 4. Razones, proporciones y porcentajes. Finalmente, el texto aborda cómo aplicamos esto al mundo real mediante razones y proporciones. El porcentaje es, en esencia, una razón donde el consecuente es 100. Es una herramienta de comparación vital. Saber calcular un descuento o un interés bancario es llevar la aritmética del papel a la supervivencia financiera. El despertar del pensamiento numérico. Introducción. Más allá de los símbolos. Bienvenidos a este espacio de reflexión pedagógica. Hoy nos adentramos en el corazón de la educación primaria, la aritmética. A menudo pensamos que contar es un acto natural, casi instintivo, pero el texto 2 nos revela que la construcción del concepto de número es uno de los hitos intelectuales más complejos de la humanidad. No se trata solo de repetir una secuencia, sino de entender la estructura lógica que sostiene nuestra realidad cuantitativa. Parte 1. Los cimientos naturales y cardinales. El documento comienza con una distinción técnica fundamental, el cardinal. Debemos enseñar a nuestros alumnos que el cardinal es la propiedad que describe cuántos elementos tiene un conjunto. Cuando un niño dice, hay 5 manzanas, está abstrayendo la cantidad por sobre la forma o el color. El conjunto de los números naturales n, que en nuestros programas escolares incluye el 0, posee una propiedad vital, el orden. El texto nos explica que para ordenar cardinales, establecemos una correspondencia 1 a 1. Si al comparar dos conjuntos, a uno le sobran elementos, ese cardinal es mayor. Parece simple, pero es la base de toda la comparación lógica posterior. El genio del sistema decimal posicional. Uno de los puntos más relevantes del texto es el análisis del sistema de numeración decimal. Es crucial que expliquemos a los estudiantes por qué es un sistema posicional. La base 10, agrupamos de 10 en 10 porque es nuestra herencia biológica, nuestros dedos. El valor relativo, el número 5 no vale lo mismo en 5 que en 50 o 500. Como docentes, el desafío es que el alumno no solo aprenda a escribir números grandes, sino que comprenda la descomposición aditiva, entender que 348 es, en realidad, 300 más 40 más 8. Sin esta base, el cálculo mental y los algoritmos de las operaciones serán siempre un misterio mecánico para ellos. La dinámica de las operaciones. El texto profundiza en las 4 operaciones, pero no como recetas, sino como procesos lógicos. La adición y el concepto de reunión. Sumar es unir conjuntos disjuntos. El texto destaca la importancia de la conmutatividad y la asociatividad. Si el alumno entiende que 8 más 2 es lo mismo que 2 más 8, reducimos a la mitad el esfuerzo de memorización de las tablas de sumar.
La sustracción como inversa, aquí el texto es claro, la resta es la búsqueda del sumando perdido. Se aborda el problema del canje, mal llamado pedir prestado. Debemos enseñar que estamos desarmando una unidad de orden superior, una decena, para transformarla en unidades menores. Multiplicación y división, el texto nos invita a ver la multiplicación como una suma de sumandos iguales, pero también como una disposición rectangular. Y la división, el gran muro de primaria, se presenta como el reparto equitativo o la resta reiterada. El concepto de resto es fundamental aquí, entender que no siempre las cantidades son divisibles de forma exacta en el conjunto de los naturales. El salto a los racionales, fracciones y decimales, cuando los números naturales no bastan para medir la realidad, como media naranja o un cuarto de kilo, aparecen los números racionales. El documento enfatiza que la fracción tiene varios rostros. Parte todo, el modelo clásico de la pizza. Cociente, la fracción como una división indicada. Operador, cuando calculamos los 2/3 de un número. El paso a los decimales es la continuación natural. El texto sugiere que el uso de la moneda y las medidas de longitud son los mejores aliados para que el alumno entienda que entre el 0 y el 1 existe un universo infinito de partes. Parte 5. Proporcionalidad y la vida real. Finalmente, el discurso debe culminar en la utilidad máxima, razones, proporciones y porcentajes. El texto define la razón como la comparación entre dos cantidades y la proporción como la igualdad entre dos razones. Esto no es solo teoría, es lo que permite a un arquitecto leer un plano o a un cocinero ajustar una receta. El porcentaje, ese famoso tanto por ciento, es presentado como una herramienta de comunicación social. El texto nos ofrece ejemplos prácticos, calcular el IVA, entender un descuento en una tienda o el interés de un préstamo. Es aquí donde la aritmética se convierte en educación financiera. Conclusión, el maestro como traductor. Para cerrar, este segundo texto nos deja una lección clara: la aritmética no debe ser una tortura de filas de ejercicios sin sentido. Debe ser un camino de descubrimiento donde cada algoritmo tiene una explicación lógica. Nuestro papel es ser traductores de este lenguaje universal para que nuestros alumnos puedan, algún día, calcular su propio destino.